Sí, quédese tranquilo. Bueno. Hechos y actos jurídicos. Hechos y actos jurídicos. Hecho es toda acción de la naturaleza o del hombre que cae bajo la percepción de nuestros sentidos, ¿no? Y hay que distinguir entre hechos simples, hechos jurídicos, y actos jurídicos que se le da el nombre de negocio jurídico, ¿no? Porque en realidad los romanos hablan de negocio jurídico, no de negocio jurídico. Porque el negocio jurídico es un término más moderno, ¿no? Entonces, hablar de actos jurídicos para nosotros es negocios jurídicos. Hechos simples. ¿Qué es un hecho simple? Son aquellos que no tienen gravitación en el ámbito jurídico. Hay capaces de producir innumerables consecuencias, pero que no tienen influencia en el orden jurídico, ¿no es cierto? Un hecho simple. Es el acontecimiento o suceso que emana de la naturaleza o del hombre y no produce ningún tipo de consecuencias o efectos jurídicos, un hecho simple. Por ejemplo, de hecho simple, una lluvia, ¿no? Mirar un atardecer, pasear, escribir una carta, es un hecho simple, ¿no? No produce ninguna consecuencia jurídica. Entonces, por eso hacemos la diferencia de hechos simples, hechos jurídicos, acá tiene otra connotación, porque son aquellos que producen la adquisición, modificación, transformación, extinción de derechos. Por ejemplo, el nacimiento, una muerte de un individuo, la tormenta que destruye una cosecha, la sequía que afecta a los sembradíos, el accidente de tránsito, ¿no? Los hechos jurídicos son acontecimientos de orden natural sin que haya necesidad de manifestación alguna de voluntad, ¿no? Podemos decir también, para ampliarlo, el hecho jurídico es el acontecimiento o suceso que proviene de la naturaleza o del hombre que produce consecuencias jurídicas, Por ejemplo, las inundaciones, redactar un testamento, adoptar un hijo, y después los actos jurídicos o negocio jurídico, porque acto jurídico le decían en la antigüedad los romanos, pero se está refiriendo a lo mismo, acto o negocio jurídico. Entonces, acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato producir nacimiento, modificación, transformación y extinción de derechos. Es decir, que cuando el hecho es producido por el hombre, interviniendo su voluntad, y siendo el mismo lícito, estamos en presencia de un acto jurídico, denominado también negocio jurídico, ¿no? Por eso decimos acto o negocio jurídico. Por ejemplo, un contrato, un testamento, el matrimonio, cuando prestamos consentimiento acá, ¿no es cierto? ¿Qué es? Es un hecho producido por el hombre, que interviene la voluntad, y está la manifestación de la voluntad en un contrato, el testamento, el paterfamilia que hace un testamento, produce su voluntad, ¿no? Es un hecho voluntario, emanado por el hombre, ilícito, porque tiene que estar de acuerdo a la ley. Estamos en presencia de un acto, entonces, jurídico. Comparación entre el hecho jurídico y el acto jurídico. El hecho jurídico produce consecuencia jurídica, el acto produce consecuencia jurídica. Son acontecimientos de orden natural, sin necesidad de intervención de la voluntad del hombre. Interviene la voluntad del hombre, el acto jurídico. Son lícitos porque si fueran ilícitos, serían delitos y no actos jurídicos, obviamente, ¿no? Si hubiese ilicitud, ya estamos en presencia de un delito. Si ese acto es ilícito, estamos en presencia de un delito. Y los delitos los vamos a ver la próxima semana, la otra semana seguro. Si es feriado, la próxima semana vamos ya a arrancar con los delitos. Vuelvo a repetir este acto jurídico para que lo tengan bien completo. Es todo aquel hecho jurídico, es todo aquel hecho jurídico en el cual interviene la voluntad del hombre,
Es todo hecho, es un hecho jurídico, porque interviene la voluntad del hombre, y además ese hecho jurídico voluntario debe enmarcarse en lo legal, ¿no? Debe ser lícito, y en caso contrario, la ilicitud, si estamos en presencia de una ilicitud, viene aparejado un delito, porque resulta contrario a derecho. Por eso ese acto tiene que ser un hecho jurídico. Creo que entró alguien, ¿no? Ahora voy a cortar. Hola, ¿cómo estás? Estábamos explicando la unidad de negocio jurídico, así que estamos compartiendo la pantalla. Pavón, sos vos, ¿no? A ver. Pavón entró, ¿no? Recién. Alejandro, ahí está. Buen día. Sí, sí. Ahí está. Bueno, Alejandro, ¿cómo te fue? ¿Te presentaste en el parcial? Contame un poquito. ¿Pudiste Sí, presentar? profe. Listo. Sí, estuve en la otra aula, no estuve con usted. Me tocó la otra aula a la mañana. Perfecto. ¿Y cómo te fue? Pero ¿Contestaste bueno, todo? más o menos, me trabé un poco. O sea, sabía de lo que hablaban y de lo que preguntaba, pero bueno, como que no lo podía volcar en la hoja. ¿Y pudiste contestar todas o Sí, algunas? contesté, no, 4 contesté. Bueno, Dios quiera que apruebes entonces. Sí, qué sé yo, vamos a ver. Bueno. Listo. Uno nunca sabe. Seguramente, claro, como estuviste con la otra aula, lo van a corregir los otros profesores. Así que bueno. Claro, Bueno, sí, estamos sí. Estamos compartiendo pantalla, estamos viendo el negocio jurídico, ¿no? La diferencia entre un mero hecho, un hecho simple, un hecho jurídico y ya lo que es un acto jurídico. Bueno, repito el acto jurídico entonces. Es todo aquel hecho jurídico en el cual interviene la voluntad del hombre, ¿no? Y además de ese hecho jurídico voluntario, que proviene del hombre, debe enmarcarse en lo legal, obviamente, debe ser un acto lícito, porque si fuese ilícito, ¿no? Ya estamos en presencia de un delito y no sería un acto jurídico, ¿no? Bueno, entonces, para redondear, el acto jurídico es un hecho voluntario lícito que produce consecuencias jurídicas, si lo quieren anotar, porque es cortito y es fácil para después estudiarlo. Entonces, ¿cómo podemos resumir? Acto jurídico, ¿qué es? Acto o negocio jurídico. Hecho voluntario lícito, es un hecho voluntario lícito que produce consecuencias jurídicas. Muy bien. Creo que entró alguien, ¿no? A ver. Dejo de compartir, me parece. ¿Entró alguien? No. Pensé que había entrado alguien. Bueno, vuelvo a compartir. Bueno, entonces vamos a arrancar. Esto es hecho jurídico y acto jurídico, ¿no? Comparación entre hecho jurídico y acto jurídico. Clasificación de estos negocios jurídicos. Clasificación de estos negocios jurídicos. ¿Cómo se clasifican? Unilaterales y bilaterales. Según dependa para su formación la voluntad de un solo sujeto, unilateral, o de la voluntad de dos o más sujetos, bilateral. Onerosos y gratuitos. En los onerosos, una parte que adquiere un derecho, a su vez suministra a otro una contraprestación. Por ejemplo, una compraventa. Acá está un contrato de compraventa. Está el dinero por un lado y la entrega de la cosa por el otro. Es oneroso, hay plata de por medio. Y en los gratuitos no hay contraprestación. Por ejemplo, una donación, ¿no? Como dijimos, cuando veamos testamento, vamos a ver cláusulas accesorias al testamento y el testador puede dejar, hacer una donación a un tercero, y obviamente es gratuito, porque no hay dinero de por medio. Recibe una cosa en donación. Inter vivos y mortis causa. Bueno, inter vivos sería según tenga efecto en vida las partes. Un contrato compra-venta es inter vivos. Si recibo algo por legado, ya es morti causa, porque yo lo voy a estar recibiendo
a través de un testamento, ¿no es cierto? Después de la muerte. Puedo recibir una donación después de la muerte, por legado, sería mortis causa. Formales y no formales, deben perfeccionarse siguiendo las solemnidades previstas en la ley, ¿no? Matrimonio como ser, formales. Y no formales requieren las solemnidades, no requieren las solemnidades. Locación, como ya hemos visto, dejo de compartir, creo que viene alguien. Sí, ahí entró alguien. Milagros Ramos, ¿cómo estás? Quería saber si te habías presentado en el examen, cómo te había ido. Estamos compartiendo la pantalla. Estamos viendo negocio jurídico. Si me querés escribir, cómo te fue, te presentaste. Nada, no me escribe. Bueno, sigo entonces. Vuelvo a la primera clasificación porque están ahí escritos. Unilaterales, bilaterales. Onerosos y gratuitos. Intervivos, mortis causa. Formales y no formales. Deben perfeccionarse siguiendo las solemnidades previstas en la ley. Por ejemplo, el matrimonio. Recuerden, cuando vimos el procedimiento civil en Roma, ¿se acuerdan que dijimos que en el antiguo ius civil, cómo era el sistema? Formal, ritual, con palabras solemnes. La forma era solemne. Y si ustedes recuerdan las formas de adquirir el dominio de acuerdo al ius civil, ¿cómo era? La mancipatio. Solemne. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse el rito del cobre y la balanza. Entonces, ¿qué es lo que le da la validez al acto? Y esa solemnidad, ¿no? Esas palabras solemnes, el rito, ¿no? Por eso eran formales o solemnes. Lo mismo cuando vimos las manumisiones, ¿se acuerdan? Eran solemnes. ¿Cuáles eran? Per la vindictia frente al magistrado, ahí estaba el rito, ¿no? De la varita que se colocaba, se tocaba, el rito, la formalidad. ¿Qué es lo que le da la validez del acto? La formalidad. Y no formales y no solemnes, que no requieren ninguna solemnidad. Por ejemplo, un contrato de locación, cuando veamos los contratos, ¿no es cierto? Locación, compraventa, un contrato de sociedad, son no formales, porque no hay solemnidad, no hay ritos, no hay palabras solemnes. Eso son la clasificación. Y bueno, en un matrimonio, cuando veamos matrimonio, vamos a ver la importancia de la publicidad del acto. ¿Y cómo se da la publicidad del acto? A través de los testigos. Como en Roma al principio no había, obviamente no había registros, ¿no? Como hoy que tenemos el registro civil. Entonces, ¿qué es lo que le daba la validez del acto? Y bueno, la publicidad a través de los testigos. Los testigos de la boda, el flamendial y los 10 testigos, los parientes de la novia y los parientes del novio, los vecinos, ven salir a la novia vestida de blanco de la casa de su padre, va a la casa del marido. Eso es la publicidad del acto. Entonces, es lo que le da la validez en Roma, obviamente, ¿no? Entonces, elementos esenciales del negocio jurídico. Lo dice claro, esenciales. Esenciales. Uy, me fui. Esenciales. Tenemos elementos del negocio jurídico, los esenciales, tenemos los naturales y los accidentales. Vamos a arrancar con los esenciales, con los primeros. Lo dice la misma palabra, esencial, que son esencial para que exista este negocio jurídico, lo dice esencial, ¿no? Tiene que estar, obviamente, estos 4. Si le falta uno, no se cumpliría con ese negocio, porque le estaría faltando uno de los elementos. El negocio sería nulo de inicio, ese negocio, porque le estaría faltando algo, ¿no es cierto? Obviamente, si le falta, por ejemplo, si dijimos la forma, ¿no es cierto? Si le falta el rito, el cobre y la balanza en un emancipatio, ¿cómo sería? Y nulo, porque le está faltando la forma. Por eso son esenciales.
¿Cuál tenemos? La voluntad, el objeto, la causa y la forma. Son aquellos esenciales, entonces, sin los cuales ningún negocio puede existir, ¿no? Si le falta la voluntad, y no, imagínense un negocio jurídico donde las partes no está la manifestación de la voluntad, y bueno, ya está, no puede existir. Si el que va a generar el contrato no presta el consentimiento, y bueno, no hay contrato. O si el objeto es imposible o es ilícito, como dijimos, ¿no? Si es ilícito, ya estamos frente a un delito. Vamos a explicar cada uno, entonces. Entonces, elementos esenciales. Sin ellos no hay negocio. Objeto. ¿Es el primero? A ver, no. Primero, la manifestación de la voluntad. La manifestación de la voluntad. La voluntad es la que permite dar nacimiento al negocio jurídico. La voluntad está compuesta de 3 elementos: el discernimiento, la intención y la libertad, ¿no? La voluntad debe ser manifestada y puede ser expresa cuando se manifiesta verbalmente o por escrito o por signos inequívocos. Tácita es la derivada de los hechos o del comportamiento del sujeto que autoriza a presumir una manifestación de la voluntad. El silencio. En principio el silencio no tiene valor como manifestación de la voluntad, pero hay casos en que los romanos admitieron el valor del silencio. Por ejemplo, ante el matrimonio de su hija, el pater familia guarda silencio, se interpretaba como la aprobación del mismo. También en el caso de la manutención por la vindicta, ¿se acuerdan que ya lo estudiamos? Está frente al magistrado, ese tercero dice el esclavo es libre y el amo se calla. ¿El silencio qué es en ese caso? Se entiende que es un silencio asertivo. Claro, que está prestando ese silencio, en ese caso es asertivo. Y el otro caso es el del matrimonio, porque como el pater familias tiene que prestar el consentimiento de todos los integrantes de su familia, es decir, no, aunque no fuese el padre biológico, imagínense si se casa el bisnieto. Tiene que prestar el consentimiento el pater familia de la familia, no su padre. El padre lo puede prestar, acompañar, pero en realidad lo que tiene que prestar el consentimiento es el pater familia, es el jefe de la familia. ¿Por qué? Porque como está vivo el pater familia, todos sus hijos varones, aunque hubiesen tenido familia, hijos, nietos, bisnietos, casados con hijos, todos están bajo la potestad del pater. Son alieni iuris, los hijos, nietos y bisnietos. Entonces, ¿quién presta el consentimiento para ese matrimonio? Que puede ser hija, nieta, bisnieta. El pater familias. Entonces, sí o sí tiene que prestar consentimiento. Y la nieta le dice al abuelo o bisabuelo, bueno, quiero casarme en un mes, ¿me prestás el consentimiento? ¿Me avalás mi matrimonio? Le pregunta. Y el abuelo o bisabuelo no dice nada y sigue de largo, guarda silencio. Se entiende que es un silencio asertivo, que le prestó el consentimiento, porque no hubo oposición. Porque se tiene que manifestar. Al no haber oposición, guarda silencio, es un silencio asertivo. O puede ser el caso que es tácito, cuando no habla, ¿no? Pero le hace un guiño con el ojo, le levanta le hace un guiño o le levanta el pulgar, ¿no? No habla, pero eso es tácito. Entonces, en ese caso, le está prestando el consentimiento. Objeto. Constituye el contenido del negocio jurídico, que se define como los intereses que persiguen los sujetos, en función del tipo de negocio que se realiza. Por ejemplo, en la compraventa el contenido consiste en 2 prestaciones. El vendedor entrega la cosa y el comprador entrega el precio de dinero. Por ejemplo, un auto. Entrega el auto y la otra persona el dinero. Compra-venta. El objeto, requisito del objeto, tiene que ser lícito, como dijimos, ¿no? Determinado o a determinar. Una cosa determinada o a determinar, por ejemplo, la cantidad de una cosecha. ¿De qué puede ser esa cosecha? Posible, tanto física como jurídica. Tiene que ser el objeto físico y jurídicamente posible, que se pueda dar ese negocio.
que no perjudique intereses de terceros y que no sea contrario a la moral y a buenas costumbres, obviamente. Porque que no sea contrario a la moral y a buenas costumbres porque sería ya ilícito. Así tiene que ser el objeto. Causa y forma. La causa. Existe la causa fuente y la causa fin. La causa fuente son los motivos que impulsan a las partes a realizar el acto. Lo que le llevan a las partes a realizar ese negocio. Causa fin es el fin práctico perseguido por las partes a realizar el negocio. Causa fin y causa fuente y causa fin. Muy bien. La forma. Son las solemnidades que requiere la ley para perfeccionar los actos jurídicos, ¿no? Puede ser ad solemnitatem, solemnidades que deben cumplirse para que el acto pueda perfeccionarse, como ya lo vimos, el rito del cobre de la balanza, a través del emancipatio. Ad probationes, son aquellas formas que sirven como medios probatorios. En el caso del matrimonio, los testigos. ¿Cómo sabemos que se casó esa chica? Y porque la vimos salir vestida de novia a la casa del padre. La vimos entrar a la casa del novio, vestida de novia, con toda la familia. Estuvimos en la ceremonia religiosa, frente al flamendial, estuvimos en la fiesta. Ad probationem. Los medios probatorios, los testigos. La publicidad del acto, lo que se decían, lo que hoy sería la publicidad del acto. Hoy la publicidad del acto sería erga omnes, contra todos en un registro, el registro de la propiedad, el registro civil, ¿no? Pero en Roma, en la antigüedad, se probaba o le daban la validez del acto a través de los testigos. Era la forma. Y la validez, si eran negocios que requerían la formalidad, los actos solemnes, el que le daba la validez era el rito solemne. Después tenemos los elementos naturales, que según el doctor Costas, que yo lo nombro, que muchas veces lo cito por sus libros, ¿no es cierto? Él dice que en realidad estos negocios naturales no es estricto de los romanos, que en realidad son elementos del negocio, del contrato de compraventa, que no es estrictamente romano los elementos naturales, ¿no? Que según los juristas clásicos nombran así los elementos esenciales y accidentales, pero no los naturales, que son elementos del contrato de compraventa. Cuando veamos contrato de compraventa lo vamos a volver a repetir. ¿Cuáles serían los elementos naturales? Integran la estructura normal de un negocio jurídico. El derecho los sobreentiende y no hacen a la esencia del negocio y pueden ser excluidos por cláusula expresa. No son esenciales. Y pueden ser excluidos. ¿Qué significa? Que cuando yo hago un contrato puedo excluir que no exista este vicio redivitorio y la garantía de evicción. Que generalmente los contratos de compraventa están en letra chiquitita, por eso cuando sean abogados tienen que mirar todo, la letra chiquitita de todos los contratos y revisar las cláusulas accesorias. Vicio redivitorio son los vicios ocultos que puede tener una cosa, teniendo que responder por los mismos el vendedor, ¿no? Por ejemplo, yo les cuento siempre que en mis primeros años de cuando me recibí, tuve que hacer una demanda, en este caso que había un vicio redivitorio sobre un auto, 0 kilómetros, salió 0, o sea, se compró, ¿no? El vendedor le vendió un auto 0 kilómetros, la concesión a mi cliente, llegó a la esquina y no funcionó más, tenía un problema eléctrico, un problema ya de base, un vicio oculto en la cosa. ¿Quién tiene que responder? Y el vendedor. Entonces ya tenía un vicio oculto en la cosa. Él lo compró como una cosa nueva, 0 kilómetros, lo pagó y tenía problemas, un vicio en la cosa. La garantía de evicción. El vendedor es responsable cuando un tercero pretendiera hacer valer sus derechos sobre la cosa transmitida, teniendo el vendedor que responder por los daños y perjuicios frente al comprador, ¿no? La garantía de evicción. ¿No? La garantía de evicción se le paga el duplum del valor de la cosa
que se daba en caso de que hubiese esta evicción, y la indemnización pertinente en caso de los vicios redhibitorios, precisamente porque está recibiendo una cosa que está viciada, ¿no? Tiene un vicio oculto. Por eso cuando veamos el contrato de compraventa, el doctor Costa con buen criterio dice, bueno, estos elementos naturales, los vicios redhibitorios, garantía de evicción, son elementos del contrato de compraventa, porque ¿dónde están estos vicios redhibitorios, garantía de evicción? En un contrato de compraventa. Y hay un actio que se llama actio quanti minoris, que ya se los adelanto, ¿no? ¿Qué pasa? Dice, con este actio quanti minoris, el comprador dice, bueno, acepto este vicio redhibitorio, llevado al ejemplo del auto. Yo lo compré 0 kilómetros, pagué 500.000 pesos, pero la cosa es que tiene un problema eléctrico, entonces, bueno, para evitar iniciar un juicio, ¿no? ¿Qué hacemos? Se aplica este actio quanti minoris, ¿no? Y se disminuye el valor de la cosa. En vez de pagarlo como 0 kilómetros, como tiene el vicio, se aminora el importe y en vez de pagar 500.000 pago 400.000 o 350.000. Acepto el vicio, pero se me aplica esta acción quanti minori, que se aminora el precio. Esto lo podía aceptar. Después tenemos los elementos accidentales, que tenemos la condición, plazo, término, cargo o modo. Elementos accidentales, condición, plazo, término, cargo o modo. Condición. Consiste en sujetar el nacimiento, resolución, los efectos del negocio a que se produzca un acontecimiento futuro e incierto. Esa es la condición, ¿no? Es un acontecimiento futuro e incierto. Condición es un acontecimiento futuro e incierto. A su vez puede ser suspensiva o resolutoria esta condición. Suspensiva, cuando se sujeta el nacimiento del negocio a un acontecimiento futuro e incierto. Por ejemplo, te dará 100 pesos si llegara una nave de Asia. Es decir, que los efectos del negocio quedan suspendidos hasta que se produzca ese acontecimiento, que es futuro e incierto. Resolutoria, cuando se sujeta la resolución del negocio a un acontecimiento futuro e incierto. Por ejemplo, te presto mi biblioteca jurídica hasta que te recibas de abogado. Es decir, que el negocio produce todos sus efectos normales hasta que se resuelva cuándo se produce ese acontecimiento. Condición. Plazo o término. Acá el plazo o el término consiste en sujetar el nacimiento, la resolución de los efectos del negocio a que se produzca un acontecimiento futuro y cierto. Acá es contrario a la condición, porque hay un plazo y un término. El acontecimiento futuro y cierto. Y la condición no, es un acontecimiento futuro e incierto. Acá es cierto, hay un plazo, por eso es plazo o término. Puede ser suspensivo o resolutorio, según se sujete el nacimiento o resolución de acontecimiento futuro y cierto. A diferencia de la condición, el plazo se refiere a un acontecimiento objetivamente cierto que se sabe que ocurrirá. El plazo tuvo en la legislación romana un régimen jurídico muy parecido a la condición, ¿no? El cargo o modo. El gravamen que se le impone al beneficiario de una liberalidad, como en una donación, ahí está, una donación con cargo, para obligar al beneficio a erigir un monumento en memoria del donante. Es una donación con cargo. Dice, bueno, yo te dejo un auto 0 kilómetros, pero con la condición que vos hagas tal cosa. Entonces hay un cargo. En los primeros tiempos no había una acción para exigir el cumplimiento del cargo, ya que estaba librado la buena fe, pero en el derecho justiniano, con Justiniano, existen acciones para exigir el cumplimiento del cargo o bien la devolución de lo dado en la liberalidad. Vicio de la manifestación de la voluntad, ¿no? Acá vemos que si hay vicio de la manifestación de la voluntad, obviamente, lo dice la palabra, está viciado ese negocio, y puede estar viciado porque a través del error, dolo o la violencia. Entonces,
Cuando hay error, es el falso conocimiento de un hecho, es el falso conocimiento de un hecho o de la norma jurídica, a diferencia de la ignorancia, que es la ausencia total del conocimiento. Así podemos diferenciar el error de derecho y el error de hecho. El error de derecho no es excusable, ya que la ley se presume conocida por todos, pero el derecho romano estableció que en ciertos casos, como las mujeres, los soldados, podían ampararse en el error de derecho. En nuestro derecho es en todos los casos inexcusable. El error de hecho se clasifica en esenciales, in persona, in negocio, in corpore, in sustancia. En todos estos casos invalida el negocio. Y accidentales en la calidad y en la cantidad que son subsanables no acarrea la nulidad del acto. El dolo. Dolo es toda astucia, falacia, maquinación empleada para engañar o defraudar al otro, ¿no? El dolo es la mala fe, la mala intención, el querer dañar al otro, querer perjudicar. Las fuentes romanas en el dígito 431 dice, se refieren al llamado dolo malo, que es el que se configura como vicio de la voluntad, a diferencia del dolo bueno, que consistía en las simples malicias usadas en el comercio cotidiano, con la balanza desmedida de la mercadería que se pretende vender, ¿no? Ahí hace la diferencia. A la persona engañada se le otorga la llamada actio doli para obtener el resarcimiento del daño sufrido y la acceptio doli para paralizar el reclamo culpable que reclamará judicialmente cumplimiento del negocio. Violencia. La violencia puede ser física o material y moral. Es cuando ejerce fuerza irresistible sobre una persona a fin de obtener su consentimiento, ¿no? Excluye absolutamente la voluntad y torna el negocio nulo, ¿no? Cuando hay violencia, ¿no? Firma el testamento, ¿no? Llevar al pater familia que firme, a que haga físicamente, se somete a una fuerza física, una amenaza, ¿no? Ahí ya no hay, no está la voluntad. Entonces, ese testamento se tornaría nulo. Moral, cuando consiste en crear miedo o temor a una persona, la amenaza, ¿no? La amenaza con el fin de obtener el consentimiento, bajo la amenaza de sufrir un mal grave e inminente. El ius civil no declara inválido el acto realizado con violencia moral. Fue el pretor que le otorgó a la víctima una acción llamada actio cum metus causa, que tenía por finalidad reparar el daño ocasionado. Nulidad del negocio jurídico. ¿Cuándo va a ser nulo los efectos? ¿Cuándo va a ser nulo? Actos nulos, ya de origen. Si le falta un elemento esencial del negocio jurídico, dijimos es nulo, ¿no? De inicio. Actos anulables, quiere decir que se puede modificar. Y la confirmación. Actos nulos, anulables y la confirmación. Actos nulos son aquellos que carecen desde su nacimiento de ningún efecto jurídico, ¿no? Porque carece de alguno de los elementos esenciales, como ya dijimos cuáles eran, ¿no? Los elementos esenciales. Si está diciendo elementos esenciales del negocio jurídico y falta uno de esos, es nulo de inicio. Si dice que en estos casos el negocio es inexistente. Casos anulables. Son aquellos que, a pesar de estar integrados por elementos esenciales, alguno de ellos está afectado por algún vicio que permite impugnar su validez. Confirmación es el acto por el cual las partes deciden sanear los vicios en un acto para que se produzcan sus efectos. Solo son susceptibles de confirmación los actos anulables, ¿no? La confirmación solo está prohibida en caso de que la misma perjudica a terceros, ¿no? Por ejemplo, acá puede ser, cuando dijimos el error, hay varios tipos de error, ¿no? Error en la persona, ¿no? Que en realidad puede ser error en la persona. Yo creí que se llamaba Juan, pero era Pedro, ¿no? Entonces, bueno, se modifica, porque, bueno, yo creí contratar con Juan, pero resulta que se llama Pedro. Bueno, eso se puede subsanar, porque es sobre la persona, ¿no? Pero en definitiva yo quería contratar con esa persona, nada más que yo creí que se llamaba Juan y se llama Pedro, ¿no? Es lo que puede subsanar. Bueno, con esto ya estaríamos, creo que está toda la unidad
ya estaría terminada. Y es una unidad cortita, salvo que quieran que le amplíe un poquito o algo, se lo amplío, o algo que no han entendido, lo ampliamos. Después les paso el PowerPoint a Karina, y Karina se los pasa al grupo. Si hay alguna duda que quieran preguntarme, lo vemos. Lo que me quedó sin decir es el negocio jurídico en Roma. Modernamente resulta más común hablar de negocio jurídico en lugar de acto jurídico en Roma, ¿no? Los juristas prefieren emplear el término acto jurídico, eso se los dije. Y en el derecho romano es preciso hablar de acto jurídico en lugar de negocio jurídico, ¿no? Dejando a salvo que con posterioridad los mismos juristas romanos también emplearon el término negocio, que estaba formada por la partícula negativa nec y la palabra otium, que significa lo contrario a ocio, es decir, lo que representa una actividad económica. Así ya saben que hablar de negocio jurídico es hablar de actos jurídicos para los romanos. Eso se lo quería aclarar. Después ya con esto, pregunta de examen de esto, bueno, uno va a ser los elementos esenciales del negocio jurídico, otro tema va a ser elementos naturales del negocio jurídico, otro va a ser los elementos accidentales del negocio jurídico y otro tema va a ser manifestación de la voluntad, vicio de la manifestación de la voluntad, que tiene que explicar error, dolo y violencia. Esto es lo que se toma, lo más importante, lo que siempre tomamos. Así que bueno, si quieren que amplíe algo, algún puntito, me quedo. Si hay alguna duda, quieren repasar, no sé. Dice, son importantes estos temas. Sí, porque se toman, es lo que tomamos. Pablo Ríos abandonó la reunión. Bueno. Iri, suspensiva, te quedó incompleta. Bueno. Nancy, todo claro. Suspensiva resolutoria de cuál, Iri, porque está en la condición y en el plazo. ¿En qué te quedó incompleta? Janet Pared, recién terminamos de, ¿cómo está? Recién terminamos de dar todo el PowerPoint de negocio jurídico. ¿Cómo estás? ¿Te presentaste el examen? ¿Pero estuviste conmigo o no? ¿En la otra aula? Bueno, ¿cómo te fue? ¿Me querés escribir o, no, o hablar? No sé. Yanela, ¿cómo te fue? ¿Pudiste contestar todo? No sé cómo me fue. Sí, contesté, pero en un punto, no me acuerdo cuál, había puesto mal los nombres en romano. Ah, bueno, vamos a confiar que te va a ir bien, que vas a aprobar. Bueno, condición me está pidiendo suspensiva y resolutoria de la condición. ¿Quién fue el que me lo pidió acá? Irisaya. Bueno, recuerden que la incertidumbre es la característica propia de la condición, porque es un acontecimiento futuro e incierto, ¿no es cierto? Es una producción que se va a producir en un acontecimiento futuro incierto. Se sabe que va a producir, pero no se sabe cuándo. ¿Cuándo la condición es suspensiva? Es aquella que queda supeditada a la entrada en vigor de un y que ahí produce los efectos del negocio jurídico, ¿no es cierto? El día que te recibas de abogado, te daré la biblioteca de libros jurídicos. Y la condición resolutoria es aquella que pone fin al negocio jurídico, cuando se produce el acontecimiento futuro e incierto. Por ejemplo, te doy mi biblioteca de libros jurídicos hasta tanto te recibas de abogado. Una suspensiva queda supeditada a la entrada en vigor de
de los efectos de ese negocio jurídico. Y la otra, una es suspensiva y la otra es resolutoria. Bueno, no sé si te quedó claro. Igual ahora les voy a pasar el PowerPoint. ¿Sabés? Yanela Pared. Ahí está. Y llegaste tarde, yo ahora en un rato le paso el PowerPoint. Soledad Pérez. Bueno, vos fuiste la que me dijiste que contestaste una sola pregunta, ¿no? Si mi memoria no me falla. Bueno. Bueno, perfecto, Yanela. Yo ahora le voy a pasar el PowerPoint a Karina si tienen todo lo que vimos hoy. Que es negocio jurídico. Sí, seguí repasando, Soledad. El integrador, vamos a tomar todo, digamos, todo lo que es se van a repetir los temas, porque es lo más fundamental, por eso lo que recalcamos. Y vieron que en esta segunda parte que entramos, vamos a repetir mucho de la primera, vamos a relacionar mucho los temas que vimos en la primera parte. O sea que como que vamos haciendo un repaso también, porque está relacionado la primera parte con lo segundo. Así que no abandones, por favor, te lo pido. Mirá que todos mis alumnos aprueban. Si no aprueban en los parciales, aprueban en el integrador al final, pero aprueban todos. Los que no aprueban son los que abandonan, así que por favor les pido que no abandonen, no bajen los brazos. Bueno, Yanela, espero que hayas aprobado, seguro que sí. Bueno, yo de mi parte voy a hacer todo. Bueno, si no hay ninguna pregunta o si quieren que les repita otra cosa, algún puntito que no anotaron, o con el Power se entendió todo, con el Power van a andar bien. Sí, con el Power está bárbaro, profe. Bueno, porque ahí está, ya les dije, las preguntas son esas. Sí, Lorena. No, que sí, que son muy completos los Power, la verdad que sí, ayudan un montón. Claro. Sí, ya les digo, una pregunta siempre hacemos así, un tema le va a tocar los elementos esenciales, el otro los naturales, el otro los accidentales, y el otro tema le va a tocar vicio de la manifestación de la voluntad, que es el error, dolo y violencia. Y explicar brevemente cada uno, esos son los temas, o sea, que eso es lo que tienen que estudiar. Bueno, creo que otra cosa ya no, más importante ya está. Les voy a pasar ahora a Karina, cuando corto acá. Gabriela, perfecto, dice que los powers son... Bueno, yo ahora se los paso, Gabriela, gracias. Luciana, Cambrín, ¿cómo estás, Luciana? No